Dios le bendiga, Pastor Carlos Condori. Represento al grupo número 18 de este curso de Evangelio. El grupo está integrado por las hermanas Marife Agra, Isabel Vargas, Mikiko Camino, Hilda Mesa, Nelly Yela y mi persona Marbelis Moya Noriega. Y vamos a exponer sobre los eventos, ¿verdad?, más significativos en el periodo intertestamentario. Y comienzo a decir que el periodo intertestamentario es el tiempo, ¿verdad?, entre los últimos escritos del Antiguo Testamento y la aparición de Cristo en esta tierra. Este periodo, ¿verdad?, se dice que abarca 400 años aproximadamente de silencio profético, porque se habla este periodo que comprendía desde el profeta Malaquías hasta Juan el Bautista, cuando empieza Juan el Bautista a predicar. Y este periodo, gloria al Señor, es bastante interesante. Todo este tiempo cubre muchos eventos históricos, muchas situaciones políticas, muchos imperios que se levantaron en este tiempo que hicieron que se preparara el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me llamo Mikiko Camino y voy a hablar sobre la reedificación del templo por los judíos y la aparición de las sinagogas y del Sanedrín. En el año 539 a.C., Babilonia fue conquistado por el imperio medo-perso. Este imperio fue bastante tolerante hacia los judíos para practicar su religión. Y un año más tarde, en el año 538, Ciro I, el rey persa, promulgó un decreto que va a permitir a los judíos de reedificar, de regresar a su tierra después de 70 años de cautiverio y de reedificar el templo. El segundo templo fue más modesto y fue reconstruido por el gobernador Zorobabel en el año 515 a.C. y luego más tarde fue ampliado, fue arreglado y consagrado por Herodes el Grande en el año 19 a.C. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, se llevaron consigo las copias del Antiguo Testamento. Era la base de su práctica religiosa, la base de su fe. Pero no tenía templo para adorar, ¿no? Pero ellos siguieron, a pesar de las circunstancias, adorando al único Dios verdadero. Y es en este contexto que apareció las sinagogas, y en ese lugar pues empezaron a hacer los cultos, a adorar y a estudiar los escritos de la Torah, el Talmud, el Tanakh. Y también hay otra institución religiosa que se llama el Sanedrín. Este surgió en el siglo III antes de Cristo. Y era la asamblea legislativa del pueblo judío. Era constituido por 70 miembros y presidido por el sumo sacerdote. Y eran hombres que estaban sabios y expertos en la ley judía, pero su poder estaba limitado en asuntos religiosos. Este mismo concilio, quien juzgó y sentenció a nuestro Señor Jesucristo, este concilio al final llegó a su fin con la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, a cargo del general romano Tito. Soy la hermana Hilda Mesa, voy a hablar de los eventos significativos, cómo fue el periodo macabeo y la independencia judía. Y hablaré un poco sobre el reino Ptolomeo, Seleucida y Asmoneo.
Después de la muerte de Alejandro Magno, Judea fue gobernada por una serie de sucesores, culminando en el rey Antíoco Epifanes, quien hizo mucho más que refutar la libertad religiosa de los judíos. Cerca del año 167 a.C., abolió la legítima línea de sacerdocio y profanó el templo, contaminando con animales impuros y un altar pagano. Se levantaron entonces grupos de resistencia judía ante la opresión política y religiosa de Antíoco IV Epifanes, rey de Siria. Surge la revuelta de sacerdote Matatía de la familia de los Asmoneos en el año 167 a.C. Judas Macabeo llegó a ser líder de ellos. Por esto se le llama el periodo macabeo. Judas Macabeo, apodado el Martillo, reconquistó Jerusalén en el año 165 a.C. El templo fue purificado y dedicado nuevamente a Jehová y la adoración restaurada. Les voy a hablar del cuarto evento, que es la influencia del idioma griego koine y la Septuaginta. Les voy a hablar un poco del Imperio griego. En el Imperio griego se resalta el nombre de Alejandro Magno, que fue un conquistador y un emperador entre los años 334 y 323 a.C., quien conquistó Europa hasta Oriente Medio. Alejandro ordenó que la cultura griega se impusiera en cada territorio que fuera conquistado. Permitió también la libertad religiosa. A la cultura griega se le llamaba en ese entonces helenística, que es el antiguo nombre original de la tierra de Grecia, Elas. Asimismo, a los habitantes judíos en Egipto de ese entonces hablaban el idioma griego. Por esa razón, 70 eruditos tradujeron el Antiguo Testamento desde Génesis hasta Malaquías en el griego, que es en el antiguo es llamado koine, que es el idioma común. Soy Marife Agra y voy a hablar sobre los grupos políticos judíos surgidos durante el reinado romano. En el año 63 a.C., Pompeyo conquista Israel y nombra como rey a Herodes. Los romanos, que eran expertos arquitectos y constructores de puente, provocaron que la vida fuera más fácil. Durante la ocupación griega y romana surgieron los celotes, los herodianos y los publicanos. Los celotes son un grupo revolucionario que estaban en contra de Roma y en contra de pagar sus tributos a Roma, ya que pensaban que era una ofensa a Dios. Los herodianos son más políticos que religiosos, son los seguidores de todos los Herodes que gobernaron en Israel. Estaban de acuerdo con unirse a Roma, ya que esto les facilitaba sus usos y sus costumbres. Los publicanos, que eran judíos que por amor al dinero cobraban los tributos y cobraban más de la cuenta para enriquecerse. Los judíos les llamaban los judíos apóstatas. Mi nombre es Isabel Vargas. El evento que me ha tocado desarrollar son los grupos religiosos. Estos grupos religiosos judíos se consideraban a sí mismos maestros y legisladores de la raza humana de todas las naciones del mundo. Y hablaré primero de los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos, su principal interés era la observancia de la ley. Creían en la vida después de la muerte. Daban el mismo valor y autoridad a sus tradiciones que a la escritura. La mayoría de los escribas pertenecían a este grupo. Aunque eran pocos en números, pero su influencia social era enorme. Jesús no criticó su doctrina, sino su orgullo, su falta de amor y su coherencia. No eran coherentes en sus enseñanzas.
Ahora me corresponde hablar de los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Eran en su mayoría gente pudiente y de la aristocracia. Es posible que hayan surgido en los tiempos de los macabeos. Estos religiosos no creían que la tradición oral tuviera autoridad. Negaban la existencia de un mundo espiritual. Creían únicamente en el Pentateuco, que eran canónicos. Aceptaban la cultura helenística y contaban con poco apoyo popular. Y eran enemigos de los fariseos. Ahora me corresponde hablar de los esenios. Los esenios eran prácticamente desconocidos hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en 1947. Se consideraban a sí mismos hijos de luz. Vivían completamente apartados de Jerusalén, a la que consideraban apóstatas. Eran extremadamente dualistas en sus conceptos. Desaparecieron cerca del 73 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron su fortaleza de Masada.